En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Convideritis abominationem desolationis, que dicta es a Daniele profeta, estantem in loco santo, qui legit intelligat, tunc qui in Judea sunt, fugiant in montes. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, 22 de noviembre, la fiesta de Santa Cecilia Virgen y Mártir y la 25ª domenicada después de Pentecostés y última del ciclo litúrgico. Como bien sabéis y hemos comentado en otras ocasiones, cuando el ciclo litúrgico tiene más de 24 doménicas después de Pentecostés, a partir de la 23ª se toman la misa de las doménicas después de Epifanía, haciendo que la última doménica del año coincida siempre con la doménica 24ª. Os digo esto para aquellos que seguís la misa con vuestros misalitos. Santa Cecilia, miembro de la ilustre familia romana de los Cecilios, consagró a Dios desde niña su virginidad. Compelida a casarse por su naturaleza con Valeriano, joven pagano, díjole la noche misma de las bodas: «Mira, Valeriano, que tengo a mi lado a un ángel encargado de velar por mi virginidad, por lo cual cuídate muy bien de tocarme, porque te atraerías la ira de Dios». Hízolo así, y hasta llegó a decirle el joven Valeriano que creería en Jesucristo si le era dado ver aquel ángel. Mas Cecilia le contestó que eso no era posible sin antes recibir el bautismo, y lo remitió al Papa San Urbano, oculto entonces en las catacumbas a causa de la persecución. Urbano lo instruyó y lo bautizó. Y entonces Valeriano, al punto, vio junto a su virginal esposa a un ángel radiante con divinos resplandores. Cecilia, además, instruyó asimismo en la fe al hermano de Valeriano, Tiburcio, quien también, al bautizarse, pudo observar y ver el ángel que custodiaba a Santa Cecilia. Poco después ambos hermanos morirían mártires dando testimonio precisamente de su fe, para inmediatamente seguirle Santa Cecilia, que fue decapitada, degollada, en su propia casa. Pidamos, pues, a Santa Cecilia que nos ayude a mantener la virtud de la castidad indistintamente del estado de cada uno, a vencer y a luchar contra la concupiscencia y así poder asemejarnos más a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y a su Divino Hijo. En la misa de la 25ª doménica, o tomada, como os decía antes, las lecturas y oraciones de la 24ª, en la última doménica del ciclo litúrgico, leemos precisamente el Evangelio, en el cual nuestro Señor nos avisa del final de los tiempos. Nos habla nuestro Señor precisamente al comenzar el Evangelio, que es como hemos empezado esta homilía, de que cuando veáis la abominación de la desolación que ha sido dicha por el profeta Daniel estar en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Nos habla nuestro Señor de la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. ¿A qué se refiere con esa abominación de la desolación? Hay básicamente tres grandes explicaciones a la profecía de Daniel y al aviso hecho por nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. La primera explicación, toma de manera independiente la profecía de Daniel. ¿Y qué es lo que nos dice Daniel en el capítulo 9 de su libro? Pues que al final de los tiempos, la abominación de la desolación entrará en el lugar santo, y el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. Hay quienes han querido ver cumplida esa profecía en la ocupación de Israel y del templo de Jerusalén con Antíoco Epifanes en el siglo II a.C., quien impuso que se celebraran sacrificios a los ídolos y dioses paganos en el mismo altar del templo de Jerusalén donde se ofrecían los sacrificios a Dios, cesando pues la ofrenda y el sacrificio al Dios verdadero para hacer así sacrificios a los ídolos.
No obstante, si esta explicación tuviera algún sentido y verdaderamente la profecía se hubiera cumplido, tal y como dicen, con la invasión y la ocupación del templo de Jerusalén por parte de Antíoco Epifanes, nuestro Señor en el Evangelio no habría precisamente retomado esa profecía para decirnos que cuando veáis cum videritis futuro la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel estar en el lugar santo, es decir, que aún no se había cumplido la profecía de Daniel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay también quienes aseguran que esta profecía se cumplió poco después, en los años 70, con la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén y la diáspora de los judíos por parte del emperador Tito de Roma. Sin embargo, quienes esto afirman pasan por alto algunos pequeños detalles. Primero, que la profecía de Daniel nos dice que se introducirá la abominación de la desolación, el error, la idolatría, se introducirá en el lugar santo. En el lugar santo. Quienes toman como punto de partida o como lugar santo el templo de Jerusalén en los años 70 se equivocan de todas maneras, pues el templo de Jerusalén en los años 70, tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, ya no era un lugar santo, sino una cueva de bandidos y un lugar maldito. Y en él ya no se celebraban ofrendas ni sacrificios gratos a Dios, pues el único sacrificio grato a Dios era ya el sacrificio que nuestro Señor había ofrecido en la cruz. No obstante, y más adelante en el Evangelio, precisamente nuestro Señor nos dice que al ver la abominación de la desolación en el lugar santo, veremos también otros prodigios, entre ellos una gran tribulación como no se vio nunca desde el principio del mundo, nos dice el Evangelio, eritenim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiet. Es decir, como no hubo en ningún momento antes en el mundo, ni lo habrá después jamás. Y continúa diciendo, y si no fuesen abreviados aquellos días precisamente en favor de los elegidos, nadie se salvaría. Ahora bien, no parece, pues, que la persecución de los judíos en los años 70 de nuestra era, bajo el reinado de Tito, fuera ni mucho menos una gran tribulación, y mucho menos todavía la mayor tribulación habida en el mundo desde que el mundo fue creado. Es decir, estamos por lo tanto equiparando o incluso superando esa persecución de los judíos al diluvio universal. No parece que tenga mucho sentido. Es más, dice que ni después tampoco habrá una semejante tribulación. Sin embargo, sabemos de sobra que las persecuciones por los romanos hechas a los cristianos durante el imperio fueron muchísimo más grandes que aquella que pudieron sufrir los judíos en el año 70. Con lo cual, no parece tampoco tener mucho sentido que, de alguna manera, atribuyamos el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor a la destrucción del templo de Jerusalén. Es más, dice que esa tribulación será abreviada en favor a los elegidos, en gracia a los elegidos. Sin embargo, el pueblo judío no era ya el pueblo elegido. Al contrario, se trataba ya de un pueblo maldito, de un pueblo pérfido, de un pueblo apóstata que había renegado de la fe de sus mayores, de un pueblo deicida que había matado a Dios y reclamado caiga su sangre sobre nosotros. 3 capítulos más arriba, en el mismo Evangelio de San Mateo, precisamente nuestro Señor nos habla de la parábola de los agrícolas pérfidos. La parábola de la viña, ese pater familias que teniendo una viña entrega su cuidado a unos agrícolas y cuando va a reclamar el fruto a su tiempo, envía a sus sirvientes y aquellos agricultores matan a los sirvientes que envía el Señor. Vuelve a enviar a más sirvientes y los vuelven a matar. Y por último, se dice el padre de familia, enviaré a mi hijo, pues al ser el heredero lo respetarán.
Y cuando los agricultores ven al heredero, dicen entre sí: matemos al heredero y quedémonos con la heredad, llevando a cabo su pérfido y malvado plan. Nuestro Señor dice precisamente que a aquellos agricultores les será arrebatada la viña, serán asesinados y se les dará la viña a otros agricultores que entreguen los frutos a su tiempo. Y poco después nos dice que así pues a los judíos les será arrebatado el reino de los cielos y se le entregará a otro pueblo que dé los frutos a su tiempo, y ese pueblo es la Iglesia católica. Por lo tanto, no parece que tenga mucho sentido que al decir nuestro Señor que la gran tribulación iba a ser menguada, abreviada en favor a los elegidos, esos elegidos en el año 70 sean los pérfidos judíos, como reza nuestra liturgia en las preces del Viernes Santo. Por lo tanto, estas dos explicaciones sobre la profecía de Daniel y el aviso de Cristo en el Evangelio de hoy parecen no tener mucho sentido y por lo tanto parece no haberse aún cumplido precisamente esta profecía. Por lo tanto, si la profecía de la abominación de la desolación en el lugar santo está aún por cumplir o se está cumpliendo, no lo sabemos, pues solamente estaremos ciertos cuando se haya cumplido y podamos ver los hechos a la luz de aquellas palabras. Pero quizás puede ser que se esté cumpliendo. Tradicionalmente, los padres de la Iglesia que han interpretado este pasaje del Evangelio en clave escatológica, normalmente se refieren en cuanto a la abominación de la desolación, al error y a la idolatría en el lugar santo. Y en cuanto a la interrupción de la ofrenda y del sacrificio, después de la venida de Cristo, no hay ofrenda ni sacrificio válido, sino aquel que Cristo ofreció en la cruz y que se renueva de manera incruente día a día en nuestros altares. Por lo tanto, el cese de la ofrenda y del sacrificio no puede ser otro sino que el cese o la interrupción del santo sacrificio del altar. El cardenal Villot, sacerdote jesuita francés de finales del siglo XIX, principios del XX, abanderado del movimiento tomista impulsado por su santidad León XIII para oponerse al modernismo, sobre la supresión del sacrificio de la misa y esa abominación de la desolación, nos dice lo siguiente, allá por el siglo XIX. Este es el sacrificio de nuestros altares, que entonces, en esos terribles días, será proscrito en todas partes, prohibido, y salvo los sacrificios que podrán celebrarse en las sombras subterráneas de las catacumbas, quedará interrumpido en todas partes. Proféticas palabras las del cardenal Villot, o simple y llanamente, con el conocimiento que Dios le daba, fue capaz de interpretar aquellas palabras de Cristo, viendo, como veía, que los enemigos de la Iglesia, como bien dijo luego San Pío X en la encíclica Pacem Dioves, habían afilado su hacha y habían dirigido el golpe a las raíces del árbol, para inocular el veneno e intentar así matar el árbol de la Iglesia. Todos los romanos pontífices de finales del siglo XIX y principios del XX, hasta Pío XII, dándose cuenta de las artimañas del enemigo y siendo conscientes de que había entrado en la Iglesia y se habían camuflado entre los católicos y entre los príncipes de la Iglesia, no han dejado precisamente de avisarnos y de prevenirnos contra lo que podría ocurrir y de hecho ocurrió tras el concilio y durante el conciliábulo, mejor dicho, del Vaticano. Estamos pues viviendo quizás esa abominación de la desolación. ¿Cuál es el lugar santo sino que precisamente la Iglesia? Y dentro de la Iglesia, la cátedra de Pedro, desde la que se predica
la palabra de Dios desde la que se predica precisamente y se difunde el depositum fidei, el depósito de la fe, la doctrina transmitida por Dios a su Iglesia y conservada y transmitida por su Iglesia. Usurpada pues la cátedra de Pedro, tras la muerte de su santidad Pío XII en 1958, los antipapas, usurpadores, enemigos de Dios y de la Iglesia, han empezado a divulgar desde la cátedra de Pedro todos los errores posibles habidos y por haber. Promulgan y defienden doctrinas contrarias al magisterio de la Iglesia. Promulgan y defienden doctrinas contrarias a lo que los papas habían defendido y habían promulgado. Como dice su santidad León XIII, basta que sólo dudemos o no aceptemos una única verdad de la fe católica para que profesemos ya otra fe distinta, convirtiéndonos, pues, así en herejes y cismáticos. Eso es precisamente lo que han hecho los desoladores, hijos de esa abominación, usurpando la sagrada cátedra de Pedro, el lugar santo de la Iglesia, están predicando todos los errores posibles para llevar al pueblo de Dios por el camino de la mentira y de la perdición. Basten solamente 2 ejemplos. Sabéis, y en muchas ocasiones hemos comentado, la maldita libertad religiosa, condenada por su santidad San Pío X en la encíclica Pascendi Oves, y también por Pío IX, basándose y amparándose en el magisterio de la Iglesia y de los romanos pontífices precedentes. Sin embargo, tras el conciliábulo, es la libertad religiosa una de las banderas más enarboladas por los próceres del modernismo. Pero no solamente predican la libertad religiosa, cambiaron también, entre otras cosas, la definición de Iglesia, la eclesiología, donde la Iglesia siempre ha dicho que Ecclesia es católica ecclesiam, que la Iglesia es la Iglesia católica y por lo tanto extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora vienen a decir que Ecclesia subsistit in catholicam ecclesiam, es decir, la Iglesia no es ya la Iglesia católica, ya no hay una identidad entre la Iglesia y la Iglesia católica, sino que la Iglesia subsiste en la Iglesia católica, dejando así abierto esta expresión a cualquier tipo de interpretación. La de los conservadores que dicen que al fin y al cabo no ha cambiado nada, que viene a ser lo mismo, que es lo que siempre la Iglesia ha dicho. Pues si es lo que siempre la Iglesia ha dicho, ¿para qué cogemos y cambiamos la definición? Digo yo, ¿hacía falta cambiarlo si vamos a decir lo mismo? O la de los más modernos o modernistas, que terminan diciendo que, efectivamente, la Iglesia subsiste en la Iglesia católica, pero fuera de la Iglesia católica, según ellos, puede existir la Iglesia de Dios. Es decir, fuera de la Iglesia católica, podría y puede haber, y de hecho hay, como afirman estos próceres del ecumenismo, salvación posible. Se sitúan así, precisamente, en contra de lo que el Papa nos decía al promulgar el dogma de fe de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. No contentos con ello, tuvieron además que cambiar absolutamente toda la liturgia. El famoso Novus Ordo, que fue elaborado, entre otros miembros, por 7 pastores protestantes y anglicanos. Novus Ordo, que fue además asemejado precisamente
a los ritos anglicanos, hasta el punto de que apenas hay diferencia, por no decir que no hay ninguna, entre unos y otros. Se modificaron todas las formas y fórmulas de los sacramentos, introduciendo precisamente las fórmulas condenadas ya por León XIII al decir que los anglicanos no tenían ya sucesión apostólica y por lo tanto no eran ni sacerdotes ni tenían sacramentos. Así pues, si los anglicanos no tenían sacerdotes ni sacramentos, y nosotros, a día de hoy, usamos sus mismas fórmulas, bueno, nosotros no, aquellos que están con la iglesia del conciliábulo, quiere decir que en esa iglesia no hay tampoco ni sacerdotes ni sacramentos. Se modificó la fórmula de consagración de los obispos, con lo cual no hay ya obispos. Se modificó la fórmula de la ordenación de los sacerdotes, se modificó precisamente la forma de las palabras de la consagración. No tienen, pues, en esa iglesia del conciliábulo, absolutamente ningún sacramento. Bueno, sí, salvo dos, el bautismo y el matrimonio. El bautismo, en tanto en cuanto la forma es la trinitaria, de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el matrimonio, pues al fin y al cabo los ministros del sacramento son precisamente los cónyuges. Pero los demás sacramentos no los poseen, ni poseen la gracia santificante que de ellos emana. No tienen, por lo tanto, ni ofrenda ni sacrificio. Quizás coincida esto con la profecía del Evangelio, pues el error ha sido entronizado en el lugar santo, y quienes deberían representar a la Iglesia rebajan a Dios a la altura de Buda, la Pachamama, Shiva o cualquier otro ídolo. La mentira y el príncipe de la mentira tienen ahora, bajo la piel de cordero en la que se esconden, un sitio desde el cual predicar todos sus errores y todas sus mentiras para llevar a las almas por el camino de la perdición. No hay ofrenda ni sacrificio, aun cuando incluso un sacerdote válidamente ordenado y católico dijera la misa con ese novus ordo, no habría ni ofrenda ni sacrificio. No habría sacrificio en tanto en cuanto no hay ofertorio. Si no hay ofertorio no puede haber sacrificio. Y no hay ofertorio ni ofrenda, puesto que se ha eliminado de la nueva liturgia. Ya no se ofrece al Padre la hostia. Simple y llanamente se hace una acción de gracias por los bienes recibidos del sudor y el trabajo de los hombres. Una acción de gracias, de origen además completamente judía y judaizante. No habiendo ofertorio, no puede haber sacrificio, pues si no se ofrece, valga la redundancia, la ofrenda, la víctima, no puede haber sacrificio. Aparte, como decíamos antes, las palabras de la consagración fueron modificadas, con lo cual tampoco hay, en ese caso, transustanciación, ni siquiera aun cuando hubiera un sacerdote válidamente ordenado. Todo apunta, pues, a que quizás estemos en esos momentos de la historia en los que nuestro Señor, o a los que nuestro Señor, de alguna forma, nos estaba previniendo. No obstante, no quiero, queridos míos, que penséis, ni mucho menos, que somos apocalípticos, ni que tenemos que andar pensando ahora en el final del mundo, ni en cuándo será la segunda venida o parusía de nuestro Señor. No, pues no sabemos. Cristo mismo lo dijo, que ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. No sabemos cuándo se llevará a cabo el fin del mundo. Ni sabemos tampoco, dentro de esa sucesión de hechos de la que nos hablaba nuestro Señor en el Evangelio, o la que nos habla hoy, tampoco sabemos en esa sucesión de hechos cuáles son los tiempos de Dios, ni cuánto durará el error entronizado en el lugar santo, ni cuándo llegará la gran tribulación. No lo conocemos. Por lo tanto, no os preocupéis
de cuándo llegará o cuándo no el final del mundo. Preocuparos más bien por vuestro día a día, por vuestra vida, porque a cada uno le llega el final del mundo, precisamente cuando no se despierta, precisamente cuando nos llega la hora de la muerte. Ese es el momento del fin del mundo para cada uno de nosotros, porque en ese momento acaba para nosotros completamente el mundo. Vivid, por lo tanto, como el que ha de morir, pendientes de alabar a Dios, reverenciarle, adorarle, amarle lo máximo posible, para poder así gozar de Él con mayor intensidad una vez en la patria celestial. Nos dice también la oración de la comunio del domingo, que rezaremos, como bien sabéis, más adelante, después de la comunión. O nos recuerda, mejor dicho, el párrafo o el versículo del Evangelio de San Marcos, donde Cristo nos dice: en verdad os digo, todo lo que pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis y se os concederá. Pues si Cristo nos dice que todo lo que pidamos en la oración se nos va a conceder, estamos tardando para ponernos en oración y pedirle aquello que necesitamos. También nos dice en otra parte del Evangelio: pedid y se os dará. Imaginaos que somos unos mendigos, pobres, sin trabajo, sin comida, sin nada que llevarnos a la boca, harapientos, mugrosos, y estamos pidiendo delante del Palacio Real. En ese momento se abren las puertas del palacio y aparece el rey y nos dice: pídeme lo que quieras, te daré todo aquello que me pidas. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué le pediríais? ¿Le pediríais solamente: Señor, dame algo de comer? Dame, Señor, un poco de pan. ¿Pediríais eso? Sin embargo, si pedís un poco de pan, al día siguiente tendréis hambre y tendréis que volver a pedir otra vez comida. No seáis mezquinos pidiendo. No seáis mezquinos. Sed ambiciosos pidiendo. ¿Os ha dicho que os va a dar todo lo que pidáis? ¿Acaso no sentís envidia al ver las puertas del palacio abiertas de par en par, con todos los banquetes preparados? ¿Acaso no sentís envidia de todo lujo de detalle que hay dentro de ese palacio, donde no pasaréis ni frío, ni calor, ni hambre, ni necesidad alguna? ¿Cómo os atrevéis, entonces, a pedir solo migajas, a pedir un trozo de pan, si os ha dicho que os va a dar lo que queráis, que pidáis lo que queráis, que os lo va a dar? Eso sí, tampoco seáis atrevidos, pues en ese palacio no puede entrar nada sucio. No tengáis la osadía de decirle: Señor, déjame entrar en el palacio, así como estoy, tal cual, con toda mi mugre y con todos mis harapos. No, pues eso sí que nos lo va a conceder. Eso sí que no lo va a conceder, pues nada sucio puede entrar ahí. Sed humildes y ambicionad a Dios. Señor, soy un pobre pecador, estoy lleno de mugre, de miserias, de podredumbre, de basura. No tengo vestidos dignos para entrar en tu palacio. Lávame, Señor. Vísteme. Dame un vestido digno. Déjame entrar en tu palacio y comer contigo en tu mesa. Enséñame a trabajar y dame trabajo para que pueda trabajar y no me falte nunca la comida. Si os va a dar lo que pidáis, pedid sin miedo, pero no pidáis cosas vanas y triviales, ni pidáis chantajeando. Señor, si me das, yo te daré. ¿Dónde se ha visto eso?
chantajear a Dios. Si me das o me concedes esto, yo haré lo otro. No es esa la forma de pedir, ni mucho menos. Pedid ser salvos, pedid amarle cada vez más, pedid servirle cada vez mejor. Pues al fin y al cabo, el palacio que se abre ante nuestros ojos no es un palacio de piedra ni factura humana. Es un palacio de carne y hueso. Las puertas que tenemos abiertas ante nosotros son las del palacio del corazón de Jesús. Pues Él, no teniendo ya nada más que dar, tras haber entregado la vida al Padre y habernos entregado primero a su Madre en la cruz, se dejó abrir el corazón por mano del hombre, a punta de lanza, para que en Él pudiéramos entrar, vivir y morar. Pues si te está diciendo ahora que aquello que pidamos en oración nos lo concederá, estás tardando en levantar tu voz a Dios y decirle: Señor, vuestro corazón. Dadme, Señor, vuestro corazón, y tomad el mío. Sed ambiciosos, ambicionad a Dios y no las migajas. Haced como el ciego del Evangelio. Domine ut videam. Señor, que vea la verdad en este tiempo de tinieblas, en el que la mentira y el mal la tienen eclipsada desde el trono de Pedro. Usurpado, pisoteado, mancillado por los enemigos de Dios y de la Iglesia. Señor, que vea la verdad y que pueda caminar por la senda de la verdad, por el camino de la verdad, pues vos sois el camino, la verdad y la vida. Que no me aparte de vuestro camino, que no me aparte nunca de la Iglesia, que pueda morir siendo un fiel hijo de la Iglesia y no traicionándola, siguiendo a aquellos que nos llevan por la mentira y el error. Señor, que vea. Para poderos servir y poderos amar, y cuanto más y mejor, para poder así algún día gozar de vos en mayor medida. Y no solamente a nuestro Señor, levantad también vuestra voz y vuestras plegarias a la Santísima Virgen. Pedidle a ella, pedidle, pues al fin y al cabo, ella misma, en las bodas de Canaán, antes de que los novios se percataran de las carencias que tenía y de que les iba a faltar el vino, ella misma se dirigió a su hijo y le dijo: no tienen vino. No tienen vino. Ya ella se había dado cuenta de las carencias de aquellos novios. De sobra sabe Nuestra Señora qué es lo que necesitamos para salvarnos. De sobra lo sabe. Y está dispuesta siempre a interceder por nosotros. Su divino Hijo, sin embargo, en aquel momento le dijo: no ha llegado a mi hora, y a ti, a mí, ¿qué, mujer? Pero ella no se dio por vencida, como madre que es. Cogió a los criados y les dijo: haced lo que os diga. Y su divino Hijo no pudo negarse a las plegarias de la madre. Pues al fin y al cabo, el corazón de María está íntimamente ligado al corazón de Jesús, y el de Jesús al de María. Pues no en vano, precisamente,
de las entrañas de ella, de su carne, de su sangre, recibía él su cuerpo y su corazón. No os perdáis pidiendo, basta una simple plegaria, efectiva, una jaculatoria, una frase breve, concisa, directa. Valedme, señora. Valedme, señora. 2 palabras, arrancadas desde lo más profundo de vuestro corazón, y serán como un bálsamo que gota a gota, cada vez que lo pronunciéis, sane, sin vosotros daros cuenta, vuestras heridas y llagas purulentas y putrefactas, para así ir sanándoos y preparándoos para su Hijo. Valedme, señora. Esa jaculatoria será como un haz de luz en mitad de la oscuridad, por densas que sean vuestras tinieblas, por oscura que sea vuestra noche. Allí, en el fondo de la tierra, donde no se ve la luz de las estrellas, esa jaculatoria brillaría como el resplandor de la mayor de las estrellas. Y poco a poco os irá dando esperanza y os irá ayudando a servirle cada vez más y mejor. No os preocupéis, por lo tanto, del final del mundo. Preocuparos por el final de vuestra vida. Preocuparos porque el día de la ira, en el que tengáis que presentaros ante el tribunal de Dios, no os pille con las manos vacías. Procurad amarle, reverenciarle, adorarle, usando precisamente vuestras potencias, vuestra memoria, vuestro entendimiento, vuestra voluntad. Pues no quiere Dios que seamos marionetas, y quiso dotarnos de libertad, para que libremente obligásemos a nuestra voluntad, tras haberlo conocido, y recordándolo continuamente, día a día, a lo largo de nuestra vida, servirle, adorarle y reverenciarle. Y cuando sintáis la tentación del maligno, del príncipe de la mentira, del demonio, para arrastraros hacia él y apartaros de Dios, si el amor de Dios no os es suficiente para dejar de ofenderle, al menos dejad de hacerlo, pensando en los castigos que os podrán sobrevenir. Como nos dice precisamente San Basilio, en la homilía del tercer nocturno de Maitines de hoy, cuando el deseo de pecar te ande salteando, quisiera te acordases del tremendo y terrible tribunal de Cristo, ante el cual, uno por uno, iremos dando cuenta de nuestra vida. Inmediatamente los que hubieron perpetrado muchos males durante su vida verásen rodeados de ángeles terribles y feísimos que los precipitarán en el abismo sin fondo, en donde arde envuelto de espesas tinieblas un fuego sin llama, y gusanos venenosos devoran sin cesar sus carnes, causándoles con sus mordeduras inaguantables dolores. Y por fin el oprobio y eterna confusión, que es el peor de todos los suplicios. Temed estas cosas, y traspasados de este temor, servíos de su memoria como de un freno contra la concupiscencia y el pecado. No es el temor de Dios la mejor manera de amar a Dios, pero sin duda alguna, cuando, humanos y pecadores como somos, el amor de Dios no nos es suficiente para dejar de ofenderle, el temor de Dios debe ser ese freno de mano al que agarrarnos para parar en seco antes de cometer la ofensa.
Nos habla precisamente aquí San Basilio, como os recordábamos en el día de la solemnidad, de la conmemoración de los fieles difuntos, de las dos penas, la pena de daño y la pena de sentido, de ese oprobio y eterna confusión, y de esas mordeduras inaguantables y fuego sin llama que quema el alma y el cuerpo. Pues acordaos que tras la resurrección nuestro cuerpo será de nuevo unido a nuestra alma para así poder alabar a Dios con alma y cuerpo o poder sufrir el castigo con alma y cuerpo. Tened confianza en Dios y esperanza en Él. Nos ha dicho que nos dará todo lo que pidamos en oración. Acordaos de Dios continuamente, día a día, segundo a segundo. Traedlo a vuestra presencia. Colocaros, mejor dicho, en su presencia. Elevad vuestras almas a Dios. Elevadlas en oración y pedidle aquello que más necesitáis. Y una vez que pidáis por vosotros, pedidle también por caridad, por su Iglesia, por el cuerpo místico de Cristo, que tan lacerado está hoy en día. Pedid para que le conceda a su Iglesia aquello que más necesita, que es precisamente una cabeza visible, y no a un hereje que enseñe doctrinas falsas, sino una cabeza visible, sucesor legítimo de Pedro, que pueda unificar de nuevo a este rebaño disperso por el mundo, enseñarle, gobernarle, regirle, santificarle. Que los obispos católicos se unan para elegir a un romano pontífice y así poder vagar no como ovejas sin pastor, sino como un solo rebaño. Los sacerdotes de la Pía Unión, por voluntad de nuestro fundador y obispo, Monseñor de Rojas, rezamos todos los días en la misa las oraciones propias de la misa pro eligendo Romano Pontífice. Uníos, pues, a esta cruzada. Rezad día a día a Dios para que se digne conceder a su Iglesia un Romano Pontífice. Romano Pontífice que no vendrá ni designado por Pedro, ni por el mismísimo Cristo. No van ellos a venir a nombrarnos a un papa a dedo, pues ya Dios dio todo lo necesario a su Iglesia para sobrevivir, para vivir y sobrevivir, para elegir a un Romano Pontífice. Y esto ya es más cosa de hombres. Y hay de aquellos obispos católicos que, dándose cuenta de la necesidad que tiene la Iglesia y de que son ellos quienes tienen que solucionarla, no hagan nada. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. No quisiera estar en sus carnes cuando se presenten ante el Altísimo y les diga: ¿por qué no elegisteis a un romano pontífice? ¿Por qué no buscasteis a aquel que os confirmara en la fe? ¿Qué has hecho para que la Iglesia vuelva a tener jurisdicción, vuelva a tener a un legítimo sucesor de Pedro? Recemos, pues, queridos míos, para que Dios nuestro Señor nos conceda aquello que necesitamos. Ha dicho que nos dará lo que pidamos en oración. Pedidle en oración que conceda un papa, un romano pontífice a su Iglesia, y pedidle en oración que seáis cada vez capaces de servirle y amarle más y mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.